Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, mis hermanos y hermanas. Iván Santiago, aquí otra vez vivo, aquí desde Springfield, Missouri, ah, ya regresando de allá de la República Hondureña. Allá estuvimos con los hermanos en Honduras. Tuvimos una semana muy agradable, sinceramente. Estuvimos allá varias montón de estudios en realidad que establecimos nosotros. Allá pudimos establecer esos estudios y dejamos bastantes contactos a los hermanos allá en Honduras. También hubo un bautismo y varias otras personas también listas para ser bautizadas. Y en realidad estamos muy contentos de haber estado allá. Y otra vez, este fin de semana vamos nosotros, o yo voy con otros hermanos de allá de Abilene, Texas, vamos nosotros para Cuba. Este fin de semana voy a estar allá en Abilene y el lunes en la mañana salimos nosotros para Cuba hasta el próximo martes de la semana que viene. Próximo martes de más arriba de la semana que viene. Ya vamos a estar. Así que hoy tengo dos programas vivos. El de hoy y el siguiente van a estar vivos. Pero la semana entrante vamos a estar dejando programas grabados. Y como había prometido, sinceramente había prometido que quería presentar a 8 diferentes casos en los cuales Cristo perdonó pecados. Y en realidad, hoy vamos a presentar el número 7, el caso número 7 donde Cristo perdonó pecados. En este caso, Cristo perdonó a alguien que usted y yo conocemos muy bien, no necesariamente porque lo conocemos personalmente, pero déjenme decirles, conocemos a muchos que han sido como este autor, apóstol que vamos a ver hoy en día. Pero antes de comenzar, vamos a ir a escuchar este himno y después de este himno vamos a continuar con esta serie de estudios que tenemos hoy planeada. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide y acuérdense de pasar el enlace para con aquellos que todavía no han conocido el Evangelio, porque sinceramente esas lecciones son para aquellos que no han conocido el Evangelio, que todavía andan en pecados, todavía andan en esclavitud, todavía andan camino al infierno. Y a nosotros nos es responsable de sacar a cuantos podamos del infierno, a cuanto podamos del infierno. Y la lección de hoy tiene que ver con ir a buscar a nuestros hermanos o hermanas, como dice allá Santiago, que han caído. Hay que irlos a buscar. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Oh, no rechaces la verdad, tus ojos hoy abre a la luz, renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Oh, ven sin tardar, ven sin tardar, oh, ven sin tardar, ven sin tardar, acepta a Jesús. Acepta a Jesús y salvo serás. Tus ojos ya tal vez el sol no más aquí contemplarán. Hoy es el día de salvación. Oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo serás. Jesús te tiene compasión, con que su amor le pagarás. Hoy trae a él tu corazón y salvo serás. Oh, ven sin tardar, ven sin tardar, ven sin tardar, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo serás.
al pecador que quiera en su alma unir. Ya no desprecies más su amor, oh ven a Jesús, oh ven sin tardar, sin tardar, ven sin tardar, oh ven sin tardar, ven sin ven tardar, sin tardar. Acepta a Jesús, acepta a Jesús y salvo serás. Bueno, hermanos y hermanas, sinceramente estamos llevando a cabo o continuando con esta serie que empezamos el mes pasado. En realidad, queríamos presentar por lo menos 4 o 5 lecciones en cuanto a este tema de los que fueron perdonados por Cristo directamente. Las palabras de Cristo les dijo a ellos: tus pecados te son perdonados. Pero les decía que habían 8 ejemplos, 8 por lo menos diferentes personas que fueron perdonadas. Así que hoy vamos a dar la número 7. La número 7. Y en realidad esta que vamos a hablar hoy nosotros tiene que ver con Pedro. Tiene que ver con Pedro. Y déjenme sinceramente decirles, el tema que nosotros queremos hablar tiene que ver con el perdón, tiene que ver de cómo Jesús, mientras estuvo en la tierra, perdonó los pecados a la gente. Y realmente cuando nosotros vemos este ejemplo de Pedro, lo que vamos a ver hoy, realmente esto nos va a ayudar a nosotros a reconocer que realmente Cristo sí perdona, que Cristo sí perdona. Y cuando veamos nosotros lo que Pedro hizo, y otra vez no quiere decir que yo sea mejor que Pedro, no quiere decir que usted sea mejor que Pedro, no queremos decir que nosotros hemos cometido el pecado que Pedro cometió, que nosotros hemos negado a Cristo de la manera que Cristo lo negó, pero déjenme decirles, estamos bien cerquitas de nosotros llegar a la misma situación de Pedro. Y en realidad tengo que decirles sinceramente que Cristo vino al mundo para amarnos. Él vino al mundo porque nos amaba. Él vino al mundo y mientras estaba en el mundo, Él perdonó. Otra vez mientras Él estaba en el mundo, una vez que Él subió al cielo, o antes de que Él subiera al cielo, la Biblia nos dice que Él dio el mandamiento que se narra ya en Mateo, en Lucas y en Marcos, donde dice: vayan por todo el mundo, hagan discípulos, aquellos que se arrepienten y sigan bautizados. ¿Qué? Él tiene toda la autoridad. Y como tiene toda la autoridad, Él dice: van a perdonar los pecados aquellos que creen, se arrepienten y se bautizan, especialmente el bautismo. Y en realidad eso es lo que nosotros vemos. Y otra vez quiero hacer esta aclaración. Realmente no quiero que se me tome de que estamos tomando textos fuera de contexto. Y en realidad sabemos nosotros que mientras Cristo estuvo en la tierra, Él perdonó pecado. Ya vimos el ejemplo del paralítico allá en Lucas. Ya vimos el ejemplo de aquella mujer que lavó los pies a Cristo también allá en Lucas. Vimos el ejemplo de los 2 ladrones y con Cristo en la cruz, donde Cristo le dijo: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y estábamos analizando que la palabra paraíso indica el lugar donde está Dios, el lugar donde está Cristo, el lugar donde está el árbol de la vida. Después veíamos el ejemplo de aquella adúltera, donde la habían traído a ella y solamente a ella, no trajeron al otro que estaba allá acostado con ella, solamente la trajeron a ella. Pero Cristo le dijo: tampoco yo te condeno, en queriendo decir, tampoco yo te mando al infierno, tampoco yo te castigo. Y la palabra castigo, cuando dice Cristo ahí, tampoco yo te castigo, tampoco yo te condeno, es la misma palabra que usa Mateo en Mateo 28 y allá en Marcos 16, que el que crea y sea bautizado no será condenado. Veíamos después, volviendo a Lucas, el ejemplo del publicano.
aquel publicano donde estaba ahí decía: Señor, sé propicio a mi pecador, sé propicio a mi pecador, no soy digno de estar en presencia tuya. Y Cristo le perdonó, Cristo le perdonó. Pero otra vez, cuando Cristo fue al cielo, o antes de que, después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ya después Cristo, antes de que subiera al cielo, acuérdense que él estuvo 50 días presentándose a la gente. Dice por allá en Corintios que se presentó a más de 500 personas, incluyendo a Pablo mismo, porque Cristo se le presentó a Pablo mismo. Pero Cristo, antes de ascender al cielo, dijo: ustedes saben que yo tengo toda autoridad. Y los apóstoles bien sabían esto. Tengo toda autoridad. Y esa misma autoridad yo la voy a pasar a ustedes, porque todo aquel que crea, se arrepienta, sea bautizado, este recibirá perdón de pecados. Y hoy vamos a ver un ejemplo sinceramente de Pedro. Vamos a ver este ejemplo de Pedro. Y este ejemplo de Pedro realmente es el ejemplo que podemos nosotros aplicar a aquellos que han abandonado a Dios, aquellos que posiblemente han caído, aquellos que posiblemente ya no andan en los caminos del Señor. Y esta lección de Pedro nos va a ayudar a nosotros, que también nosotros podemos alcanzar el perdón de pecados, que también nosotros podemos alcanzar el perdón de pecado. Porque aquí podemos ver en la historia de hoy, vamos a ver lo que Pedro hizo, no solamente con palabras, no solamente con su actitud, pero realmente él lo hizo también en su personalidad, mirando directamente a Cristo. Pero vamos a ver cómo Cristo le ofreció el perdón y cómo Cristo le ofreció la restauración. Y esto, hermanos, sinceramente, esto nos da a nosotros esperanza, nos da esperanza. Ustedes saben, y no voy a leer esos detalles, pero si ustedes miran en Primera de Juan, en el capítulo 1, ahí aparecen, en el capítulo 1, aparece la condición: si alguno hubiera pecado, si confiesas tus pecados, si andas en luz. La condición sí indica de que Cristo está dispuesto a perdonar si yo confieso mis pecados, si yo estoy todavía andando en la luz, si yo he pecado, Cristo nos perdona nuestros pecados. Y hermanos, sinceramente, y gracias a Dios por esta gracia, gracias a Dios por este beneficio que se nos dan a nosotros los cristianos, que podemos todavía, si hemos fallado, y todos, cuando dice allá en Romanos capítulo 3, verso 23, Romanos capítulo 6, verso 23, dice, y Pablo está escribiendo a cristianos, acuérdense eso, Pablo está escribiendo a la iglesia, dice que todos hemos pecado. Otra vez, acuérdense, la carta de Romanos no fue escrita a la gente del mundo. La carta de Juan no fue escrita a la gente del mundo. Tanto Romanos como tanto Primera de Juan fue escrito a la iglesia. Fue escrito a nosotros. Fue escrito a aquellos que han sido ya renovados, aquellos que ya han sido bautizados para el perdón de pecado, aquellos que han reconocido y obedecen a Cristo. Cristo dice que aún nosotros hemos pecado. Por eso dice allá en Juan, por eso dice en Juan, que si decimos que no hemos cometido pecado, somos mentirosos. Somos mentirosos, porque todos nosotros cometemos errores, todos nosotros cometemos pecados. Y aquí el ejemplo de Pedro realmente nos va a dar esa aseguranza, esa confianza, esa promesa de que aunque nosotros pequemos, y otra vez no estamos hablando de pecados voluntarios, no estamos hablando de pecados que se hacen premeditadamente. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de aquellos que pecan a veces inconscientemente, a veces por necesidad, porque déjenme decirles sinceramente,
hay muchos hermanos. Y otra vez acá en Estados Unidos estamos nosotros pasando por estos dilemas en cuanto a migración, en cuanto a los derechos o deberes de aquellos inmigrantes que están aquí en Estados Unidos. Y déjenme decirles, yo conozco a muchos hermanos que están ilegalmente aquí en Estados Unidos. Están quebrantando la ley de este país. ¿Es pecado? Seguro que es. ¿Lo hacen por necesidad? Seguro que sí, seguro que sí. ¿Lo hacen ellos porque están ellos placenteros en esa condición? No, sinceramente. Muchos de mis hermanos que no tienen ellos sus papeles correctamente, yo sé que lo hacen. Yo sé que lo hacen y es por necesidad, es por decir así, por situaciones que están muchas veces ajenas a su voluntad realmente, porque realmente los inmigrantes están aquí en Estados Unidos porque necesitan, pero otra vez vamos al principio que nos dice Juan: si alguno hubiere pecado, pida perdón, y otra vez delante de Dios no hay pecados pequeños o grandes. Pecado es pecado. La palabra pecado, como decíamos en una de las series que llevamos a cabo hace varios meses atrás, estábamos hablando de las palabras griegas, y la palabra pecado, la palabra griega para pecado es harmatía. Harmatía, que quiere decir fallar al blanco, fallar a la meta, fallar a lo que Dios nos ha dado como nuestra meta, como nuestro blanco, como nuestra razón de existir. Y cada vez que nosotros fallamos, eso es pecado. Así que hay pecados que se ven, hay pecados que se oyen, hay pecados que, por decir así, la gente los reconoce, pero hay muchos pecados que son ocultos, que solamente Dios los ve, que solamente Dios los conoce. La última lección que vamos a presentar después de esta es aquella lección del Padre Amante, allá en Lucas capítulo 14. La historia del Padre Amante, se le llama muy comúnmente la parábola del Hijo Pródigo, la historia del Hijo Pródigo, pero allí hay realmente tres lecciones. Está la lección del Padre, que viene siendo Dios, está la lección del Hijo, que abandonó al Padre, pero también está la lección del hijo que era orgulloso y el hijo que no quería perdonar. Y eso la vamos a ver en la próxima lección. Vamos a ver esa lección en la próxima lección. Hoy vamos a hablar un poquito de Pedro. Pero antes, yo quiero realmente que nosotros meditemos un poco en el pecado y las consecuencias del pecado. Porque realmente, a menos que nosotros entendamos la severidad del pecado, a menos que nosotros entendamos lo malicioso que es el pecado, no vamos a buscar el bautismo, no vamos a buscar el arrepentimiento. Y aquí solamente quiero darle estas 8 razones muy rápidas, muy breve. Yo creo que ustedes la han oído, los hermanos la habrán enseñado. Hay bastante información en la Biblia que nos habla de estas diferentes condiciones. Y en realidad esto es lo que yo quiero que nosotros veamos en esta ocasión, porque realmente el pecado en primer lugar, en su origen, el pecado en primer lugar confundió al hombre, engañó al hombre, desilusionó a Dios, quitó al hombre de la meta que Dios le había dado, de vivir en el jardín del Edén para servirle a Él. Realmente acordémonos, hermanos y hermanas, la razón por la cual Dios puso al hombre en la tierra era para que lo glorificara, para que lo honrara, para que lo sirviera, para que le adorara. Y Adán y Eva lo hicieron por muchos años. En realidad, si ustedes leen la historia ya en Génesis capítulo 2 y capítulo 3, realmente fue un transcurso del tiempo. Dice que pasando el tiempo, ellos vivieron mucho tiempo agradando a Dios. Pero el pecado realmente entró en el mundo porque confundió al hombre, engañó al hombre,
el hombre desilusionó a Dios y realmente Dios los tuvo que sacar del jardín del Edén. Así que así como nosotros también estamos ajenos del jardín del Edén, del árbol de la vida, de lo que dice allá en Apocalipsis capítulo 2, del árbol de la vida, del paraíso. Estamos ajenos a menos que hayamos aceptado a Cristo, a menos que hayamos nosotros y estemos nosotros obedeciendo a Cristo. Pero también el pecado esclaviza. Realmente hay varias historias, no vamos a entrar en eso porque no es el tema de nosotros, pero hay una lección que voy a presentar yo allá en Cuba. Y el tema es, el tema que tengo yo para presentar en Cuba, es la idea de que nosotros estamos cubiertos por la gracia, cubiertos por la gracia. Y déjeme decirles, hay mucha gente que está en esclavitud y no lo sabe, no lo sabe. Son esclavas y no lo saben y no lo reconocen. Otra de las consecuencias o catástrofes del pecado es de que el pecado destruirá y destruye nuestra alma en el infierno. El pecado debe morir en nosotros. Cristo mismo dijo que hay que matar al viejo hombre, hay que matar el pecado. La única manera como podemos matar el pecado es a través del bautismo, es a través de la sangre limpiadora de Cristo. También tenemos que entender que el pecado, que el que practica el pecado realmente está muerto. El que practica el pecado está muerto. Y también tenemos que entender, y ya mencionábamos a Romanos, que la paga del pecado es muerte. Aquel que está en pecado va a recibir su paga correcta, su paga justa. Gracias a Dios que Cristo pagó nuestra deuda. Cristo pagó nuestros pecados. Él los pagó, Él hizo justicia por nosotros. Y finalmente el pecado nos lleva a tener delante de Dios aquellos que han abandonado a Dios. Y aquí está la historia de Pablo que nos dice allá en Hebreos capítulo 6 y en Hebreos capítulo 10, que aquellos que pisotean al regresarse, al abandonar, ellos dice que hacen inmunda la sangre de Cristo. Pero vamos a ver ahora aquí la historia de Pedro. Y en realidad, los tres evangelios, Mateo, Lucas y Juan, nos dan la historia de la negación de Pedro. Y unos evangelios dan un poco más de detalle para que nosotros entendamos que la caída de Pedro no fue algo ocasional. La caída de Pedro no fue algo que no fue intencional. La caída de Pedro no fue algo que él lo atraparon. No, realmente no. Realmente no. Como dice Santiago, el pecado se planea. El pecado se planea en la mente. El pecado se planea por maquinación. Después llega al corazón, del corazón pasa a la mente y de la mente pasa a los actos. Y déjenme decirles que Pedro realmente lo que él hizo, sabía que lo estaba haciendo. Y otra vez, tenemos que notar la gravedad de lo que Pedro hizo. Aunque la Biblia nos dice, y a veces nosotros lo leemos, que él negó a Jesús 3 veces antes de que cantara aquel gallo. Y a veces nosotros cuando leemos la frase o oímos la frase que él le negó 3 veces, a veces nosotros no estamos entendiendo lo que realmente Pedro hizo. Y déjenme decirles que hay muchos que también han negado a Cristo 3 veces o más. 3 veces o más. Y déjenme decirles que posiblemente lo han negado peor que lo que hizo Pedro. Y Pedro, vamos a verlo en unos instantes. Pedro lo que hizo fue malo. Fue algo que realmente
ni podríamos nosotros considerar por qué lo hizo. ¿Por qué él tomó la posición que tomó? Noten ustedes conmigo, y si ustedes pueden leer la pantalla aquí donde estamos, vamos a leer esta historia, pero vamos a usar la narración de Mateo, pero vamos a citar a Marcos y también a Juan. Porque realmente esto nos da un poquito más de declaración, lo que dice Marcos y lo que dice Lucas y lo que dice Juan. Y otra vez, los 4 evangelios, ambos, los 4 evangelios narran este acontecimiento. Y es algo interesante, porque ustedes saben, aquellos que leen los evangelios, especialmente cuando ven la armonía de los evangelios, hay muchas historias que aparecen en los 4 evangelios. Una de ellas es la cena del Señor, la crucifixión aparece en los 4 evangelios, pero hay otras historias, hay otros acontecimientos, hay otras cosas que Cristo hizo que solamente uno u otro de los evangelios no los dice. Pero esta historia de que Pedro niega a Cristo aparece en los 4 evangelios. En los 4 evangelios. Notemos lo que Pedro hizo. Notemos lo que Pedro hizo. Pedro, siendo, yo creo, además de Juan y Jacobo, porque siempre fueron los 3 apóstoles que estuvieron muy cerca de Cristo. Ustedes saben que Jacobo y Juan y Pedro fueron los que vieron la transfiguración. Cuando fueron también en otras ocasiones, solamente Pedro, Juan y Jacobo estuvieron cerca. Pero Pedro era uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Más cercanos a Jesús. Y déjenme decirles que Pedro hizo muchas preguntas. Y porque Pedro hizo muchas preguntas, él recibió muchas contestaciones. Así que déjenme decirles, Pedro sabía un poquito más que los otros apóstoles. Porque muchas de las cosas que Cristo le dijo a él o que Pedro le preguntó a él, realmente fueron uno a uno. Y solamente Pedro y Cristo lo supieron. Y de ahí los apóstoles, posiblemente Mateo, posiblemente Lucas, lo escribieron porque Pedro se lo dijo. Veamos la historia. Otra vez estamos leyendo en Mateo 26. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Noten, en primer lugar, estaba sentado. Estaba sentado. Yo no sé de ustedes, allá hablando de el proverbio, dice por allá que aquel que se sienta en casa de pecadores, se habla de Lot, que se sentó allá en medio de los pecadores allá en Sodoma y Gomorra. Sentarse junto a alguien o sentarse en el patio de alguien indica que hubo una relación, que hubo una manera de posiblemente de conformidad. Si ustedes notan que realmente dice que él estaba sentado allí, en Lucas, en el capítulo 22, en el verso 56, dice que estaba sentado al fuego. Estaba sentado al fuego. Y esta mujer, esta criada, lo vio a él. En otras palabras, dice que se fijó los ojos en él. Así que ahí estaba Pedro, y no estaba escondido. Él, como todos los demás, quería saber qué le va a pasar a Cristo. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Pero noten ustedes que cuando nos sentamos entre pecadores, muchas veces ellos nos hacen pecar. Esta situación de Pedro, en primer lugar, demuestra falta de cordura, falta de una buena decisión. Ustedes saben que los apóstoles también estaban allí, pero ellos se fueron.
Ellos se fueron, pero Pedro no. Pedro se sentó. Cuando nosotros nos sentamos cerca de aquellos que odian a Cristo, ellos nos van a probar. Y realmente, como esa señora dice que fijó los ojos en Pedro y le dijo, este también estaba con él. Ella lo reconoció. Ella lo reconoció. Déjenme decirles, hermanos y hermanas, hay muchos que nos van a reconocer a nosotros como cristianos. Y hay gente que se está fijando en nosotros, de cómo actuamos, de cómo hablamos, de cómo nos conducimos. Y realmente esta gente que nos ve a nosotros, de cómo nos hablamos, de cómo nos conducimos, nos van a poner a prueba. Oh, ¿no eres tú cristiano? ¿No vas tú a la iglesia de Cristo que se reúne en la calle 5 de la calle Jerusalén? ¿Oh, no eres tú cristiano, el que te veo que siempre andas con tu familia, que vas a la iglesia? ¿Oh, no eres tú cristiano? Y mira cómo hablas. Mira dónde estás. Mira cómo te estás conduciendo. Mira, mira tu actitud. Hermanos y hermanas, sinceramente Pedro estaba buscando el pecado. Estaba buscando el pecado. Dice más adelante, dice en el verso 70, él le negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Lo que ella estaba diciendo, tú estabas con Jesús. Tú estabas con Jesús. Tú estabas con Cristo. ¿Qué mal hubiera habido en eso? Hay mucha gente. Cristo tuvo muchos seguidores. La Biblia habla de que hay muchos que seguían a Cristo. Allá en Juan, en el capítulo 8, dice que muchos de los discípulos ya no seguían a Cristo. Pero dice que Cristo tenía muchos discípulos. Si ustedes se acuerdan de Mateo, donde dice que Cristo mandó a los 70, de 2 en 2, entre los cuales estaban los 12 apóstoles. Un montón de discípulos, un montón de gente conocía a Cristo, un montón de gente estaba con Cristo. No hay ningún problema en eso. No hay ningún problema en que gente nos reconozca que hemos andado con Cristo. El problema está en lo que Pedro hizo. Mas él le negó delante de todos. No sé lo que dices. No sé lo que dices. Hermanos y hermanas, si alguien le pregunta a usted que si es cristiano, que si es miembro de la iglesia santa y gloriosa del Señor, si alguien le pregunta a usted que si usted ha sido bautizado para el perdón de los pecados, no lo niegue. Háblelo, predíquelo, enséñelo. Sí, yo conozco a Cristo. Sí, yo sé quién es Él. Sí, yo lo he obedecido. Pero otra vez, hermanos, lo que Pedro hizo aquí fue una negación abierta. Yo no sé quién es ese hombre. Yo no sé quién es él. Verso 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra. Y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. También este estaba con Jesús el Nazareno. Noten que ahora Pedro, quién sabe si esta puerta estaba a la puerta de la salida o a la puerta de la entrada. Porque en primer lugar dice que estaba sentado allí en el patio, pero dice que salió a la puerta. Y curioso, interesante de que otra mujer fue la que lo vio. No sé yo por qué las mujeres, no sé yo. Pero otra mujer lo vio. Otra mujer lo vio y le dice, tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Tú también estabas con Él. 2 veces, gente le reconoció que Él estaba con Jesús. 2 señoras diferentes le reconocieron que Él estaba con Jesús. Quiere decir, déjenme decirles, la gente no solamente sabía de Jesús,
La gente no solamente sabía que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús andaba predicando, que Jesús andaba sanando. La gente también se fijó en los que le seguían. Y la gente también reconoció a Pedro, lo reconoció. Lo reconoció al tanto de que esta gente le dice, tú también estabas con el Nazareno. Pero verso 72, él otra vez, y otra vez ahora cambia un poquito. La primera frase dice, yo no lo conozco, no sé quién es él, no sé lo que dices. Pero ahora la segunda parte, la segunda negación, él lo hizo con juramento. Él lo hizo con juramento. No conozco el hombre. Yo no sé quién es él. Y juró. ¿Se acuerdan ustedes lo que Cristo enseñó acerca del juramento? Que no hay que jurar ni por Jerusalén, ni por el templo, ni por el cielo, ni por la tierra. Pedro escuchó esa predicación. Pedro escuchó esas enseñanzas. Pedro era una persona que conocía la ley de Moisés. Y Pedro sabía que él no podía jurar, especialmente cuando él estaba jurando una mentira. Yo no lo conozco. Yo no sé quién es él. Yo no sé quién es él. Un poco, verso 73, un poco después, acercándose a los que allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar lo descubre. Aún tu manera de hablar lo descubre. En Lucas capítulo 22, verso 59, dice que fue como una hora después. Una hora después. Así que ya lleva Pedro ahí un buen tiempo entre estos pecadores, entre estos que estaban acusando a Cristo, entre estos que odiaban a Cristo, entre estos que querían que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Varias horas, porque dice que después de unas horas, así que me imagino unas 3, unas 2, 4 horas, quién sabe. Y afirmaban diciendo verdaderamente este es, y él estaba con él estaba con este Galileo, él estaba con este Galileo. Otra vez, hermanos, ¿entienden la situación en la cual Pedro está? Él podía haberse ido, ahí estaba la puerta está abierta, vete Pedro, salte Pedro, porque ya realmente cometiste el primer pecado, cometiste el segundo pecado, y ahora dice que un poco después, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar lo descubre. Entonces, la tercera maldición, empezó él a maldecir y a jurar. Yo no sé de ustedes, mis hermanos y hermanas, si ustedes han oído a personas que andan jurando y maldiciendo. En mi pueblo es muy común. Aquí en Estados Unidos la gente es un poco más civilizada. De que los hay, porque también aquí hay gente que maldicen y juran. Pero Pedro, maldiciendo y jurando, yo no conozco a ese hombre. Realmente, hermanos, Juan capítulo 18 en el verso 26 añade este comentario bajo la tercera maldición o la tercera negación de Pedro. Uno de los siervos del sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ni yo, dice, ¿no te vi yo en el huerto con él? Por eso tuvo que maldecir, por eso tuvo que jurar. Pedro fue el que le cortó la oreja a este joven. Pedro mismo fue el que le cortó la oreja.
Ellos sabían quién era Pedro, porque él estaba defendiendo a Cristo. Y hermanos, él está maldiciendo. Él está jurando. Yo no lo conozco. Y enseguida cantó el gallo. Verso 75. Entonces Pedro se acordó las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió fuera llorando. Juan nos da un detalle que Mateo no me da aquí. Dice que Cristo lo miró, que Cristo lo miró. Y cuando Cristo lo miró fue cuando él recibió ese llanto, o hizo ese llanto de amargura, de amargura. Hermanos y hermanas, realmente Pedro cayó por varias razones. Él cayó porque no se acordó de las palabras de Cristo a tiempo. Pedro cayó porque él rechazó la advertencia que Cristo le dio. En muchos casos, así como Pedro, hay muchos que realmente han rechazado a Cristo, han rechazado la verdad, han rechazado de mantener su vida en fidelidad. Hay muchos, como dice allá en Hebreos, que han recibido la palabra viva, la palabra santa. Hay muchos que han recibido en el corazón los mandamientos del Señor. Hay muchos que realmente han puesto a Cristo en su corazón. ¿Y ahora dónde están? ¿Ahora dónde están? Por eso dice Santiago que el que haga volver a alguien, ese recibirá multitud de perdón. Pero hay amigos que todavía son peor que Pedro, que todavía no le han aceptado, todavía no han obedecido su palabra, todavía siguen rechazando la palabra del Señor después que les hemos predicado una y otra vez. Una y otra vez. Pedro cayó porque realmente él no supo caminar correctamente. En realidad, Cristo les dijo: velad y no se duerman. Cristo les dijo: no me sigan ustedes de lejos. Cristo les dijo: tengan cuidado porque el diablo los va a tomar para zarandearlos. Y en realidad, hermanos y hermanas, Pedro siguió porque quería ver el juicio. Pedro sabía y quería saber qué era lo que iba a pasar. Pedro quería estar cerca de Cristo y no estar lejos de Él. Pero cuando llegó la hora de realmente confesarle, de realmente protegerle, de realmente decir que él conocía a Cristo y él tuvo comunión con Cristo, confesarlo ante los amigos, confesarlos ante los enemigos, él hizo todo lo contrario. Porque realmente él no caminó con Cristo. Él no caminó con Cristo. Y duele doblemente. Duele en lo profundo del corazón cuando nosotros, en lugar de confesar a Cristo delante de los hombres, nosotros le negamos por nuestra actitud, le negamos por nuestra manera de actuar, le negamos aún con los labios, aún con los labios. La caída de Pedro estuvo porque él cayó
en los caminos equivocados. En realidad, nosotros podemos ver que Él abandonó a nuestro Señor Jesucristo y tomó el camino de la vergüenza. Cuando Él podía haberle confesado, Él le abandonó literalmente, con su actitud, con su manera de hablar y con sus maldiciones que hizo. En lugar de ofrecerle el servicio a Cristo, de servirlo, de ayudarlo, Él hizo todo lo contrario. Él hizo todo lo contrario. Este pecado le llevó a Pedro realmente al punto de que abandonó a Cristo. Y aún dice que después, dice que él se volvió a su vida antigua, porque dice que se regresó a pescar. Él abandonó todas las enseñanzas que Cristo le había dicho, hasta que Cristo le apareció después. ¿Se acuerdan ustedes que todos los apóstoles se regresaron a Galilea? Y ya pensaban ellos, su rey murió y ya no iba a hacer más nada. Y Cristo fue y los llamó de nuevo. Pedro nos enseña a nosotros cómo podemos nosotros fracasar. Nos enseña a nosotros que hay muchos también que han fracasado. Hay predicadores que han fracasado, hay esposas de predicadores que han fracasado, hay hermanos y hermanas que han fracasado, hay algunos que han sido diáconos y obispos en la iglesia y han fracasado. Igual o peor que Pedro. Igual, de la misma manera de Pedro, o posiblemente peor que Pedro. Peor que Pedro. Y muchos han fracasado porque han estado en el lugar equivocado. En el lugar equivocado. Se han puesto en medio de aquellos inicuos, de aquellos que odian a Cristo. Hay unos que han fracasado porque realmente no quieren sufrir por Cristo. No quieren sufrir por el Evangelio. No quieren sufrir como cristianos. Pedro en esa noche realmente él, después que reconoció lo que él hizo, ese dolor del fracaso se convirtió en un dolor de amargura. Pedro realmente fracasó también por el precio que dio él. Porque él realmente perdió la comunión con Cristo, perdió la paz con Cristo, perdió el gozo con Cristo. Como hay muchos hoy en día que están pagando el precio del fracaso porque están en pecados, Nosotros podemos ver, sinceramente por esta historia, que Pedro le negó, y no hay ninguna duda de eso. Pedro le negó 3 veces, y realmente las 3 veces fueron una escalación de odio. Primero le negó y mintió, después le negó y maldijo, y al colmo que también juró: yo no conozco a este. Pedro, podemos nosotros ver que después de la resurrección de Cristo, él tuvo un encuentro personal. Y fue en aquella ocasión donde Cristo le preguntó a él 3 veces: tú me negaste 3 veces, yo te voy a hacer 3 preguntas. ¿Me amas? ¿Me amas? Pedro fue restaurado.
que Pedro fue perdonado. Fue perdonado. Porque Cristo realmente vio su arrepentimiento. Cristo realmente vio su confesión. Cristo realmente vio que él sí tenía un corazón tierno. Un corazón tierno. El perdón que Cristo le dio a Pedro demuestra que aunque nosotros fracasemos o posiblemente nos deslicemos o dejemos de trabajar o dejemos de servirle o dejemos de ser fieles a las reuniones de la iglesia, nosotros podemos recibir el perdón de Cristo y podemos restaurarnos si regresamos arrepentidos, si regresamos confesando nuestros pecados, como dice la carta del apóstol Juan. Nosotros podemos ser restaurados, como habla de aquel hombre que estaba durmiendo con la mujer de su padre. Él se arrepintió, él cambió, él pidió el perdón de la iglesia. Hay esperanza, mis hermanos y hermanas. Hay esperanza. Pero otra vez, la esperanza está mientras estemos en la tierra, mientras estemos aquí. Que nosotros podemos regresar al redil, podemos regresar arrepentidos, podemos ser restaurados. Porque dice Cristo que es bienaventurado aquel que hace volver a un alma. Para mis amigos que no son cristianos, muchos de ustedes viven como Pedro. Todos los días andan negando a Cristo. Y lo niegan más de 3 veces al día, con su actitud, con sus palabras, con su manera de vivir. Pero también así como Pedro, nosotros tenemos la oportunidad de recibir el perdón de los pecados. Porque Cristo nos dijo que mientras estemos en la tierra y nosotros nos arrepintamos, confesemos su nombre, seamos bautizados, Cristo nos da el perdón de pecado. Y la buena noticia está de que todavía hay perdón de pecados para aquellos que no conocen a Cristo, para aquellos que quieren obedecer. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias Señor por esta enseñanza que tú nos has dejado con el perdón que tú le diste a Pedro. Este hombre caminó contigo por 3 años. Este hombre vio las maravillas que tú hiciste. Este hombre oyó tantos mensajes del reino de los cielos, de la paz, de la salvación, del perdón. Pero él en su momento de debilidad te negó, te maldijo, juró, te desconoció. Pero tú, Señor, nos miras con esos ojos de amor. Tú nos miras con esos ojos de perdón. Y esa fue la mirada que tú le diste a Pedro. Y esa es la mirada que tú das a todos mis hermanos y hermanas que han abandonado el redil del Señor, que ya no te sirven, que ya no te siguen, y que tú los esperas, y que tú los buscas como esa oveja perdida, esperando que ellos regresen arrepentidos a ti, y que ellos confiesen los pecados, y ellos pidan el perdón de la iglesia. A mis amigos que todavía no te han conocido y no te sirven y no han sido bautizados para el perdón de pecados, permite, Señor, que estas palabras toquen su corazón y que no sigan andando en la vida como Pedros, que maldicen y niegan tu existencia. Que ellos también puedan verte, la mirada que tú les estás dando, esperando que ellos regresen en busca del perdón. Por Cristo oramos. Amén. Hermanos, como decía, la semana que viene vamos a hablar del hijo pródigo. Vamos a hablar del hijo pródigo. Esperamos, hermanos, que ustedes puedan compartir estas lecciones con los inconversos,
con los que no le conocen todavía, y especialmente con hermanos y hermanas que posiblemente han abandonado las rieles del Señor. Hasta la próxima ocasión. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide, que Dios me los acompañe. Oh, no rechaces la verdad, tus ojos hoy abrirá la luz, renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Oh, ven sin tardar, ven sin tardar, ven sin tardar, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo serás. Tus ojos ya tal vez el sol no más aquí contemplarán. Hoy es el día de salvación. Oh, ven a Jesús.